sido la noticia. Gabriela Zapata ha anunciado querellarse contra el ministro de la Presidencia. ¿Cuánto ha avanzado en este caso? Estamos con el doctor Eduardo León, abogado de la señora Gabriela Zapata. Gracias por estar con nosotros, doctor León. ¿Cuánto se avanzó en este requerimiento que ustedes quieren hacer? No, bueno, ha sido una decisión que se ha tomado este fin de semana en virtud de todas las circunstancias que rodean al caso del supuesto uso indebido de influencias, en el que se ha solicitado y se está formalizando hoy de que el señor ministro pueda presentarse a declarar dentro del caso que ella está siendo investigada. La señora Gabriela Zapata dijo, él armó todo. ¿Se tiene documentación? ¿Cómo sostener esta querella? Claro, existe documentos, existe bases, pero la propia Fiscalía también ha sentado una base. Y a partir de que el fiscal general señala de que ella no tendría ningún tipo de responsabilidad, ni tendría ningún tipo de ligazón con el tema del uso indebido de influencias, al no existir este tipo de sindicación concretamente plasmado dentro de la investigación preparatoria, corresponde pues de que se comience a convocar ya no a otras personas, sino a la principal autoridad, más que todo cuando los propios apoderados del Ministerio de la Presidencia señalaron en audiencia de apelación de que el supuesto delito del uso indebido de influencias no relaciona a Gabriela Zapata con la señora Choque ni con el chofer del Ministerio de la Presidencia, sino con otras autoridades, sin dejar ver y señalar, cuando dicen con otras altas autoridades, sin dejar ver ni señalar cuáles serían esas personas, por lo que, como se dice, y entre comillas, el balón ha quedado rebotando ahí, y quien lo toma somos nosotros, sí, bueno, ahora entonces convocan a la principal autoridad. ¿Cuál fue la relación que tuvo Gabriela Zapata con el señor Quintana? Bueno, la relación que ella tuvo fue jamás de lo que se está tratando de ligarla con el tema de que haya sido intermediaria a través de contratos, sino por el contrario, la relación siempre ha sido una relación extra funcionaria, pero lo que sucede en este caso es que ella sabe bien que quien la puso, quien la llevó a esa circunstancia adversa que vive, a su criterio es don Juan Ramón de la Quintana. Muy bien, permítame, porque también existen preguntas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriel Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado abogado. ¿Cuál es el delito concreto por el cual se iniciaría una querella contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana? No, primero es que dentro de las investigaciones que sigue el Ministerio Público por uso indebido de influencias, se va a solicitar de que sea investigado allá, de que se lo convoque no como víctima, sino como investigado. Segundo, de que la señora Gabriela Zapata refiere de que existe sobre ella coacción psicológica que se ha ejercitado y que aquello va a ser respaldado con algunos elementos que puedan conducir a demostrar de que ella ha sido objeto de ese tipo de coacción. En ese sentido, entonces, abogado, ¿cuándo y en qué circunstancias se presentarán estos supuestos extractos, llamadas telefónicas, pruebas que ustedes tienen en contra del ministro? Hemos puesto un plazo. Nosotros como abogados le hemos puesto un plazo también, le hemos señalado que esto no puede pasar del día de mañana y se va a hacer efectivo. Esto a fin de poder demostrarle tanto a la justicia como también al país de que tenemos los elementos, porque se acabaron ya las antesalas de decir esto dijo, no dijo, aquello va a pasar, esto va a suceder, esto es lo que existe, mañana vamos a presentar. No, es el momento ya de entrar a actuar con evidencias, y las evidencias, y doña Gabriela Zapata habla por nosotros, no hablamos de manera autónoma. El abogado de Evo Morales durante el fin de semana señaló y calificó a Gabriela Zapata de mentirosa por no presentar la documentación correspondiente, que únicamente se dedica a hacer amenazas, pero que no se presenta la documentación. Señaló inclusive en cierto momento que Evo Morales reconoció, pero no conoció a su supuesto hijo. No, es que es medio gracioso, ¿no? Decir, él reconoció pero no conoció. ¿Yo cómo puedo reconocer a alguien que no conoce, ¿no? Que no conozco. Yo no lo conozco a él, por ejemplo, al abogado, no por eso voy a decir que no existe. El artículo 14 de la Constitución establece cuándo empiezan los derechos de la personalidad, y una persona es sujeta de derechos ya no solamente cuando nace, sino cuando se la concibe, así dice la Constitución. Entonces, en esa medida, pues cuando se presenta una demanda de violencia psicológica por parte del presidente en contra de la señora Gabriela Zapata, dicen que se está ejercitando esa violencia psicológica
telefónica contra el menor, adjuntando un certificado de nacimiento, que no lo presentamos nosotros, lo presenta el presidente del Estado. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo y ser más serio y decir, bueno, existe, si existe o no existe. Dice, jurídicamente él existe. Pero si existe jurídicamente para la vida del derecho, entonces existe físicamente, porque como hombres de derecho, solamente una sentencia en contrario o que nos muestre un certificado de defunción efectivo puede decir que esa persona no existe. ¿Han determinado ustedes cuándo presentarán al niño? Esto está en determinación de la juez, pero conocemos que estos días o esta semana es determinante y concluyente para este caso. Abogado, por favor necesito que me confirme o me descarte lo siguiente. ¿Es cierto que Juan Ramón Quintana le dio un libreto a Gabriela Zapata a seguir luego de que se hiciera pública esta denuncia de un supuesto tráfico de influencias por parte del periodista Carlos Valverde? Ella tenía que decir ciertas cosas y como se negó a hacerlo fue que comenzó este trato, este hostigamiento que ustedes denuncian está recibiendo. Yo les respondo con lo que la señora Gabriela Zapata ha señalado. Esto es evidente, se le entregó un libreto a seguir a fin de que pueda ella no solamente negar la existencia de su hijo, sino también darlo por fallecido. En esas circunstancias es que se habría inclusive convocado a una conferencia de prensa en el Hotel Presidente que finalmente no se llevó a cabo porque ella se negó a que pueda aseverar este tipo de extremos como madre, ¿no? De que pueda negar, desmentir, dar por inexistente a su hijo. Por lo tanto, aquello es una hipótesis que es sostenida por nuestra defendida. Abogado, también se ha hablado mucho del hijo y quisiera que me confirme esta situación. Se dijo en su momento que sí existía, pero que estaba fuera del país. ¿Cómo es que se supone puede salir un niño sin la autorización de los padres? Porque el padre sigue asegurando que no lo conoce, que no existe. Entonces, ¿cómo se daría esta circunstancia, esta situación? Bueno, mire, por cuestiones de seguridad siempre el menor ha tenido que recibir un trato diferenciado por la misma calidad que es el padre de familia. En estas circunstancias el menor se encuentra bajo resguardo, el menor está bien y el menor va a ser comprobado, su situación, dónde se encuentra, cómo se encuentra y todo lo que a él le incumbe en sus derechos, pero quiero asegurarle que más allá de que se pueda señalar dónde está, si dentro o fuera del país, esta semana la juez que conoce el tema del menor tiene que determinar lugar, día y fecha para poder conocer este extremo y dar a conocer también dentro del proceso. Abogado, se mencionó en este momento la seguridad de Gabriela Zapata. ¿Está en riesgo la seguridad de Gabriela Zapata? Se trasladó de cárcel a esta persona. ¿Quién es el responsable? Inclusive se habla de que podría ser trasladada al interior del país. El artículo 23 de la Constitución señala cuáles son los límites para restringir a la persona de su libertad, enviando aquello al Código de Procedimiento Penal, en el que no solamente se señala cuáles serían las circunstancias para dar lugar a una detención preventiva, sino también dónde debe cumplirse aquello. La autoridad jurisdiccional ha ordenado que sea en el penal de Obrajes en La Paz. Sin embargo, una orden, una determinación administrativa firmada por una autoridad política determina sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de base de comunicación. ¿Quién es esa autoridad política? El director del régimen penitenciario dice, bueno, hay que cambiarla porque está indisponiendo a la población penitenciaria y porque además ella dice que está amenazada su vida, ¿no? Entonces, esta determinación política se sobrepone a la determinación jurisdiccional, por lo tanto, ella está pues detenida en Miraflores como una prisionera política. Gracias por el contacto nacional a Gabriela Oviedo en la ciudad de Santa Cruz. Hasta más adelante, Pablo Montaño. Gracias también al doctor León por acompañarnos y estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Continuamos con más en la revista, compañeros. ¿Cuál es el delito concreto por el cual se iniciaría una querella contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana? No, primero es que dentro de las investigaciones que sigue el Ministerio Público por uso indebido de influencias, se va a solicitar de que sea investigado allá, de que se lo convoque no como víctima, sino como investigado. Segundo, de que la señora Gabriela Zapata refiere de que existe sobre ella coacción psicológica que se ha ejercitado y que aquello va a ser respaldado con algunos elementos que puedan conducir a demostrar de que ella ha sido objeto de ese tipo de coacción. En ese sentido, entonces, abogado, ¿cuándo y en qué circunstancias se presentarán estos supuestos extractos, llamadas telefónicas, pruebas que ustedes tienen en contra del ministro?
Hemos puesto un plazo, nosotros como abogados le hemos puesto un plazo también, le hemos señalado que esto no puede pasar del día de mañana y se va a hacer efectivo esto a fin de poder demostrarle tanto a la justicia como también al país de que tenemos los elementos, porque se acabaron ya las antesalas de decir esto dijo, no dijo, aquello va a pasar, esto va a suceder, esto es lo que existe, mañana vamos a presentar. No, es el momento ya de entrar a actuar con evidencias y las evidencias, y doña Gabriela Zapata habla por nosotros, no hablamos de manera autónoma. El abogado de Evo Morales durante el fin de semana señaló y calificó a Gabriela Zapata de mentirosa por no presentar la documentación correspondiente, que únicamente se dedica a hacer amenazas, pero que no se presenta la documentación. Señaló inclusive en cierto momento que Evo Morales reconoció, pero no conoció a su supuesto hijo. No, es que es medio gracioso, ¿no? Decir, él reconoció pero no conoció. ¿Yo cómo puedo reconocer a alguien que no conoce? ¿No? Que no conozco. Yo no lo conozco a él, por ejemplo, al abogado, no por eso voy a decir que no existe. El artículo 14 de la Constitución establece cuándo empiezan los derechos de la personalidad, y una persona es sujeta de derechos ya no solamente cuando nace, sino cuando se la concibe, así dice la Constitución. Entonces, en esa medida, pues cuando se presenta una demanda de violencia psicológica por parte del presidente en contra de la señora Gabriela Zapata, dicen que se está ejercitando esa violencia psicológica contra el menor, adjuntando un certificado de nacimiento, que no lo presentamos nosotros, lo presenta el presidente del Estado. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo y ser más serios y decir, bueno, existe, si existe o no existe. Dice, jurídicamente él existe. Pero si los propios apoderados del Ministerio de la Presidencia señalaron en audiencia de apelación de que el supuesto delito del uso indebido de influencias no relaciona a Gabriela Zapata con la señora Choque ni con el chofer del Ministerio de la Presidencia, sino con otras autoridades, sin dejar ver, y cuando dicen con otras altas autoridades, sin dejar ver ni señalar cuáles serían esas personas, por lo que, como se dice, y entre comillas, el balón ha quedado rebotando ahí, y quien lo toma somos nosotros, decir, bueno, ahora entonces convocan a la principal autoridad. ¿Cuál fue la relación que tuvo Gabriela Zapata con el señor Quintana? Bueno, la relación que ella tuvo fue jamás de lo que se está tratando de ligarla con el tema de que haya sido intermediaria a través de contratos, sino por el contrario, la relación siempre ha sido una relación extra funcionaria. Pero lo que sucede en este caso es que ella sabe bien que quien la puso, quien la llevó a esa circunstancia adversa que vive, a su criterio es don Juan Ramón de la Quintana. Muy bien, permítame, porque también existen preguntas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriel Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado abogado. Existe jurídicamente para la vida del derecho, entonces existe físicamente, porque como hombres de derecho, solamente una sentencia en contrario o que nos muestre un certificado de defunción efectivo puede decir que esa persona no existe. ¿Han determinado ustedes cuándo presentarán al niño? Esto está en determinación de la juez, pero conocemos que estos días o esta semana es determinante y concluyente para este caso. Abogado, por favor necesito que me confirme o me descarte lo siguiente. ¿Es cierto que Juan Ramón Quintana le dio un libreto a Gabriela Zapata a seguir luego de que se hiciera pública esta denuncia de un supuesto tráfico de influencias por parte del periodista Carlos Valverde? Ella tenía que decir ciertas cosas y como se negó a hacerlo fue que comenzó este trato, este hostigamiento que ustedes denuncian está recibiendo. Yo les respondo con lo que la señora Gabriela Zapata ha señalado. Esto es evidente, se le entregó un libreto a seguir a fin de que pueda ella no solamente negar la existencia de su hijo, sino también darlo por fallecido. En esas circunstancias es que se habría inclusive convocado a una conferencia de prensa en el Hotel Presidente que finalmente no se llevó a cabo porque ella se negó a que pueda aseverar. Primero la noticia. Gabriela Zapata ha anunciado querellarse contra el ministro de la Presidencia. ¿Cuánto ha avanzado en este caso? Estamos con el doctor Eduardo León, abogado de la señora Gabriela Zapata. Gracias por estar con nosotros, doctor León. ¿Cuánto se avanzó en este requerimiento que ustedes quieren hacer? No, bueno, ha sido una decisión que se ha tomado este fin de semana en virtud a todas las circunstancias que rodean al caso del supuesto uso indebido de influencias, en el que se ha solicitado y se está formalizando hoy
de que el señor ministro pueda presentarse a declarar dentro del caso que ahí está siendo investigado. La señora Gabriela Zapata dijo, él armó todo. ¿Se tiene documentación? ¿Cómo sostener esta querella? Claro, existe documentos, existe bases, pero la propia Fiscalía también ha sentado una base. Y a partir de que el fiscal general señala de que ella no tendría ningún tipo de responsabilidad, ni tendría ningún tipo de ligazón con el tema del uso indebido de influencias, al no existir este tipo de sindicación concretamente plasmado dentro de la investigación preparatoria, corresponde pues de que se comience a convocar ya no a otras personas, sino a la principal autoridad, más que todo cuando los